En esta ocasión vamos a hablar acerca de las leyes de la electricidad. La palabra electricidad se deriva de la raíz griega electron, que significa ámbar. Se define como un fenómeno físico que se origina del movimiento de partículas subatómicas por medio de cargas eléctricas a través de la atracción y repulsión de las mismas, además de ser considerada una fuente de energía tan variable que tiene aplicaciones en el transporte, en el clima y la iluminación, por mencionar algunos ejemplos. La electricidad se usa para generar luz mediante lámparas o calor mediante resistencias como las parrillas y hornos eléctricos. Para generar también movimiento mediante motores que transforman la energía eléctrica en mecánica como la licuadora. O en las señales mediante sistemas electrónicos como los circuitos electrónicos de celulares, computadoras, televisores y cualquier aparato electrónico. Por otra parte, la electricidad es la rama de la física que estudia todos los fenómenos relacionados con las cargas eléctricas en reposo o en movimiento. Para su estudio se dividen en electrostática, que es la rama de la electricidad que se encarga de estudiar las cargas eléctricas en reposo, y en electrodinámica, que estudia los fenómenos relacionados con las cargas eléctricas en movimiento. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia y base de todos los fenómenos de la interacción eléctrica. Se representa con la letra Q, ¿sí? Y esas pueden ser de dos tipos: cargas positivas y cargas negativas. Aquí hay que definir algo importante, lo que es la atracción, que es cargas eléctricas de diferentes signos se atraen, y repulsión, que nos dice que las cargas eléctricas del mismo signo se repelen o rechazan. Los cuerpos se constituyen por átomos y estos a su vez por partículas subatómicas denominadas protones, electrones y neutrones. El neutrón, pues, es una partícula subatómica sin carga neta y se representa con el símbolo de N, mientras que el protón es una carga subatómica con una carga eléctrica elemental positiva de 1.6 por 10 a la menos 19 C y se representa con el símbolo E positivo. El electrón es una partícula subatómica con una carga eléctrica elementalmente negativa de 1.6 por 10 a la menos 19 C y se representa con el símbolo E con el signo menos. La ley de atracción y repulsión se cumple de la siguiente manera. Cargas de diferente signo se atraen, ¿sí? Y cargas con el signo igual se repelen. Para representar las cargas utilizaremos los signos positivo para el protón y negativo para el electrón. En la siguiente tabla se muestran las características de los componentes del átomo. Por ejemplo, el electrón, ¿sí?, que tiene un símbolo como E negativo, su carga es de menos 1.6 por 10 a la 19 y su masa es de 9.10 por 10 a la menos 31 kilogramos. El protón se representa como E positivo, su carga es de más 1.6 por 10 a la menos 19 y su masa es de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. El neutrón, por su lado, pues se representa con la letra N. No tiene una carga, por eso es 0, y su masa es de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. La carga eléctrica de un cuerpo aparece cuando éste pierde o gana electrones y se dice que cualquier carga eléctrica de magnitud Q es un múltiplo entero de la carga elemental E, es decir, Q va a ser igual a N por E, donde Q pues es la carga eléctrica y se mide en Coulomb. N es el número de electrones, se representa por un número entero y positivo, y E es la carga elemental del protón o electrón y se mide en. La carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transforma de un cuerpo o material a otro. Esta se le llama conservación de la carga eléctrica. Un medio material que permite el movimiento de las cargas eléctricas, electrones, en respuesta a una fuerza eléctrica se denomina conductor. Los materiales conductores son los que pueden electrizar en toda su superficie debido a que los electrones se mueven libremente. Los metales, por lo general, son buenos conductores de la electricidad. El flujo de las partículas cargadas es lo que se conoce como corriente eléctrica.
Las partículas cargadas en una cierta dirección de un conductor chocan con los átomos, produciendo una pérdida de energía que se manifiesta en forma de calor. Una medida de oposición que representa las partículas cargadas al moverse libremente en una cierta dirección de un material conductor es lo que se conoce como resistencia eléctrica. Los materiales que no permiten que las partículas cargadas se muevan hacia otra región del material o a una fuerza eléctrica son llamados aislantes, por ejemplo, la madera. Existen otros tipos de materiales cuyas propiedades son intermedias entre los conductores y aislantes, se llaman semiconductores. Algunos ejemplos de materiales con estas características son la loza, el agua, el vidrio y las gomas, que son aisladores o malos conductores. O el silicio y el germanio, que son semiconductores. Mientras que los metales, el aluminio, el oro, el cobre, son conductores. Un diminuto cuerpo con 10 electrones y 7 protones. Electrones es carga negativa y protones es carga positiva. Entonces, tenemos 10, lo restamos a 7. Eso es igual a 3. Y como son más los electrones que los protones, serán 3 cargas negativas las que queden. Es decir, que en exceso tenemos 3 electrones. Se soluciona de la siguiente manera. Tomamos inicialmente nuestra carga conocida, que son 3 electrones, y se multiplica por un número fraccionario. Ese número fraccionario en la parte de abajo tendrá esta misma unidad, es decir, electrones. Y en la parte de arriba se colocará la unidad a la cual vamos a hacer que llegue, es decir, a colombios. ¿Por qué? Porque queremos saber cuánta es su carga, y la carga se determina en colombios. Entonces tenemos que 6,242 por 10 a la 18 electrones es igual a un colombio. Entonces tenemos que electrones se van con electrones y nos quedan los colombios. Esto aquí es igual, esto es igual, multiplicamos 3 por 1, colombios es igual a 3 colombios, dividido entre 6,242 por 10 a la 18. Y esto será igual a 4.8 por 10 a la menos 19 colombios. Y esto es negativo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una carga que está basada en exceso de electrones, es decir, una carga negativa. Entonces tenemos que 3 electrones tendrán una carga de menos 4.8 por 10 a las menos 19 colombios. En 1748, el científico francés Charles Coulomb lo desarrolló un dispositivo denominado péndulo de torsión con el fin de investigar las propiedades de la fuerza con que se atraen o repelen las cargas eléctricas. Este dispositivo está formado por una barra que cuelga de una fibra capaz de torcerse. Cuando la barra gira, la fibra tiende a regresar a su posición original. Coulomb colocó pequeñas esferas cargadas a diferentes distancias, midió la fuerza que se producía considerando el ángulo con que giraba la barra, estableciendo un modelo matemático conocido como la ley de Coulomb, que relaciona la fuerza eléctrica entre dos cuerpos cargados separados a una distancia. La ley de Coulomb establece que la fuerza Q1, Q2, con que dos cargas eléctricas se atraen o repelen, es proporcional al producto de las mismas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, o R, que las separa. Matemáticamente se expresa de esta manera. F es igual a K por Q1 por Q2 entre R al cuadrado, donde F es la fuerza y se mide en Newton. K es la constante de proporcionalidad y se mide en 9 por 10 a la 9 en Newton
por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Valor para vacío. Q1 y Q2 son las cargas y se miden en coulomb. R es la distancia entre las partículas. Se mide en metros. Determina la magnitud de la fuerza de atracción electrostática entre dos cargas de menos 6 microcoulombs y 12 microcoulombs respectivamente, si están separadas 8 centímetros. Comenzamos. Primero vamos a escribir la información que nos proporcionan. Entonces, lo primero que nos dicen es que tenemos una carga negativa, que denotamos con la letra Q minúscula subíndice 1, y que tiene una magnitud igual a 6 microcoulombs. También nos dicen que tenemos una carga eléctrica positiva, que denotamos con la letra Q minúscula subíndice 2, y tiene una magnitud igual a 12 microcoulombs. Como observación, en nuestros cálculos, solo vamos a utilizar la magnitud de las cargas, ya que el signo de estas cargas lo que nos va a indicar es si la fuerza es atractiva o repulsiva. Y también nos dicen que la distancia de separación de las cargas es de 8 centímetros. Y con esta información, nos piden determinar la magnitud de la fuerza de atracción electrostática entre estas dos cargas. Ahora, para calcular lo que nos piden, vamos a utilizar la expresión de la magnitud de la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales, es decir, la ley de Coulomb, en donde F es la magnitud de la fuerza electrostática. K es una constante, que tiene este valor. Q1 y Q2 son la magnitud de las cargas, y R la separación entre ellas. Y si observamos, ya tenemos despejada la variable que queremos determinar. Por lo tanto, solo vamos a sustituir los datos. Y para eso, la distancia la debemos describir en unidades del sistema internacional, es decir, en unidades de metros. Y 8 centímetros es igual a 0.08 metros. Y por otro lado, si observamos, la unidad de las cargas tienen el prefijo micro. Entonces, recordemos que el prefijo micro equivale a 10 a la menos 6. Continuamos. Ahora, ya que tenemos escritas las unidades correctamente, sustituimos los datos. Y tenemos la magnitud de la fuerza eléctrica igual a la constante K, que es igual a 9 por 10 a la 9. Newton por metro cuadrado, entre Coulomb al cuadrado, multiplicado por la magnitud de la carga Q1, es decir, 6 por 10 a la menos 6 coulombs, y multiplicado por la magnitud de la carga Q2, que es igual a 12 por 10 a la menos 6 coulombs. Entre la distancia que separa a las cargas, elevado al cuadrado, es decir, 0.08 metros, elevados al cuadrado. Y realizamos esta operación en nuestra calculadora. Y escribimos la fracción, y en el numerador, 9 por 10 a la 9. Multiplicado por 6, por 10 con exponente menos 6. Y también multiplicado por 12, por 10, con exponente menos 6. Entre 0.08 elevado al cuadrado. Y esta operación es igual a 101.25 newtons, ya que si observamos, en el numerador de nuestra fracción, al multiplicar Coulomb por Coulomb, nos queda Coulomb al cuadrado, y con las unidades Coulomb al cuadrado, que se encuentran en el denominador de esta fracción, se cancelan. Y solo nos queda la unidad,
Newton por metro cuadrado. Pero como en el denominador nos quedan unidades de metro al cuadrado, estas se cancelan. Y solo nos queda la unidad Newton. Entonces, para concluir, la magnitud de la fuerza de atracción electrostática entre las dos cargas es de 101.25 newtons. Sabemos que las cargas de signos iguales se repelen y de signos diferentes se atraen. Esto quiere decir que las cargas influyen sobre la región que está a su alrededor, la cual se conoce como campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico es la región del espacio que rodea al cuerpo cargado eléctricamente y el que otra carga sentirá una fuerza eléctrica. Las líneas de campo eléctrico son líneas imaginarias trazadas de tal manera que su dirección en cualquier punto de la misma a que la dirección del campo eléctrico en ese punto. Por ejemplo, un campo eléctrico de una carga se representa de esta manera. ¿Sí? Mientras que un campo eléctrico de dos cargas diferentes, ¿sí?, se van a representar de esta manera. La intensidad del campo eléctrico en un punto se suele definir en términos de la fuerza F que experimenta una carga positiva pequeña cuando está colocada precisamente en ese punto. La magnitud del campo eléctrico está dado por E igual a F entre Q. En el sistema internacional, las unidades de intensidad del campo eléctrico son el Newton por Coulomb. La intensidad del campo eléctrico producida por una carga de prueba puede obtenerse a partir de la ley de Coulomb, como la magnitud de la fuerza eléctrica sobre una carga de prueba es E igual a K por Q sobre R al cuadrado, donde E es la intensidad del campo, se mide en Newton por Coulomb. K es la constante 9 por 10 a la 9 Newton por metro al cuadrado sobre Coulomb cuadrado. R es la distancia entre la carga eléctrica y el punto donde se desea conocer la intensidad y se mide en metros. Q es la carga de prueba, se mide en Coulomb. La dirección de la intensidad del campo eléctrico es un punto, en un punto en el espacio es la misma que la dirección en la que la carga positiva se moverá si se colocaran en ese punto. Alrededor de un cuerpo cargado existe un campo eléctrico, haya o no una segunda carga localizada en el campo. Si una carga se coloca en el campo, experimenta una fuerza F dada por la fórmula siguiente. F es igual a Q por E. Una carga de prueba de 10 microcoulomb se coloca en un punto del campo eléctrico y la fuerza que experimenta es de 25 newtons. ¿Cuál es la magnitud de la intensidad eléctrica en el punto donde está colocada la carga de prueba? La solución es, primero, identificamos cuáles son los datos. Q es igual a 10 microcoulomb, lo que es lo mismo a 10 por 10 a la menos 5 coulomb. F es de 25 newtons. La incógnita va a ser E. La fórmula que vamos a utilizar es E es igual a F sobre Q. Sustituyendo, nos daría un resultado de 2.500.000 newton sobre Coulomb. La electrodinámica es la rama de la electricidad que se encarga de estudiar las cargas en movimiento. Aquí en este diagrama vamos a representar precisamente lo que es la electrodinámica. Entonces, se encarga de estudiar las cargas en movimiento, esto a través de lo que es la corriente eléctrica, la cual puede ser corriente alterna, corriente continua, ¿sí?, las cuales se van a través de los circuitos de corriente, los cuales se dividen en serie, paralelo y mixto. La corriente eléctrica se rige por la ley de Ohm, que relaciona la intensidad de corriente, la resistencia y el voltaje. Dependiendo de cómo sea generada la corriente eléctrica, puede ser de dos tipos, continua o alterna. La corriente continua es aquella en que el flujo de carga recorre el conductor continuamente, siempre en el mismo sentido. Este tipo de corriente es generado por pilas y baterías. Y la corriente alterna es aquella en que el flujo de carga se mueve alternadamente dentro del conductor, desplazándose en un sentido y otro, es decir, las cargas van y vuelven constantemente. Ese tipo de corriente es producido por generadores eléctricos. Para medir o cuantificar una corriente eléctrica se utiliza el concepto de intensidad de corriente eléctrica.
Esto es la carga total que circula a través de la sección transversal de un conductor por unidad de tiempo. La expresión matemática que nos permite medir la corriente eléctrica en un conductor es la siguiente. I es igual a Q entre T, donde I es la intensidad de la corriente y se mide en amperes. Q es la carga que pasa por el conductor y se mide en coulomb. Y T es el tiempo, que se mide en segundo. Durante un intervalo de 10 segundos circula por un conductor una carga de 55 coulombs. ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica? Los datos que tenemos entonces es el tiempo, que son 10 segundos. Y Q, que son 55 coulombs. O la Q es la carga. La incógnita pues va a ser la intensidad. La fórmula I igual a Q sobre T, sustituimos los valores y nos va a dar como resultado que la intensidad de la corriente es de 5.5 amperes. Resistencia eléctrica es la oposición natural que presentan todos los materiales en mayor o menor medida al paso de una corriente eléctrica. Esto se debe a diversos factores como la naturaleza del conductor. Por ejemplo, el oro es un buen conductor y opone menos resistencia que el cobre para que circule la corriente. La resistencia eléctrica R de un conductor es proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área de su sección transversal. Para determinar la resistencia de un conductor eléctrico rectilíneo se utiliza la siguiente expresión. R es igual a la constante de proporcionalidad por L entre A. La constante de proporcionalidad se denomina resistividad del material que depende del material con que esté fabricado el conductor y la temperatura. De aquí se deduce que R también depende de la temperatura. En esta fórmula, la resistividad se mide en ohms por metros. L, que es la longitud del alambre, se mide en metros. A, que es el área del alambre, en metro cuadrado. Y R, que es la resistencia del alambre, en ohm. Determina la resistencia de un alambre de cobre cuya longitud es 50 metros y de sección transversal es de 8 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Los datos que tenemos entonces es que la longitud es igual a 50 metros. El área, o A, es igual a 8 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. ¿Sí? Y P es igual a 1.72 por 10 a la menos 5 ohms por metro. Entonces, la incógnita que va a buscar es R. Y la fórmula R, que es la resistencia, va a ser igual a la resistividad por L, por longitud, entre el área. Si sustituimos los valores que tenemos aquí en la fórmula, nos va a dar como resultado 0.1075 ohms. O sea que la resistencia es de 0.1075 ohms. La ley de Ohm fue postulada por el físico alemán George Ohm, quien descubrió en 1827 que había una relación simple entre la diferencia de potencial, la resistencia eléctrica y la cantidad de corriente eléctrica. La ley de Ohm dice lo siguiente: la intensidad de la corriente eléctrica transportada por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus terminales e inversamente proporcional a su resistencia eléctrica. Su expresión es la siguiente: I es igual a V entre R. Si hacemos despejes para tener la fórmula de la resistencia, va a ser igual a el voltaje entre la intensidad. Donde en estas fórmulas V es el diferencial de potencial o voltaje entre los extremos del conductor y se mide en volt. R, que es la resistencia eléctrica del conductor y se mide en ohm. Y es la intensidad de la corriente eléctrica a lo largo del conductor y se mide en ampere. La resistencia eléctrica de un circuito se representa gráficamente por un alambre delgado en forma de zigzag. Determina la intensidad de la corriente eléctrica a través de una corriente eléctrica de 50 ohms al aplicarle un diferencial de potencial de 100 volts. La solución
sería la siguiente. Los datos que tenemos es que la resistencia es igual a 50 ohms. Y el voltaje va a ser igual a 100 voltios. La incógnita pues va a ser la intensidad. Si sustituimos estos valores dentro de la fórmula, nos va a dar como resultado que la intensidad es de 2 amperes. La potencia eléctrica mide la cantidad de energía eléctrica que un receptor consume en un tiempo dado. La expresión que se utiliza para el cálculo de la potencia es P igual a V por I, donde P es la potencia y se mide en watt. V es el voltaje y se mide en volt. I es la intensidad de corriente y se mide en ampere. En nuestras casas pagamos el recibo de la luz dependiendo de la cantidad de energía eléctrica que hayamos consumido durante los 2 meses anteriores. Pagaremos más o menos dependiendo de que hayamos tenido más o menos número de electrodomésticos conectados durante un tiempo dado. La energía eléctrica se expresa matemáticamente como sigue. E es igual a P por T, donde P es la potencia y se mide en watts. T es el tiempo, se mide en segundos. Y E es la energía eléctrica y se mide en joule. Aunque un joule es la unidad en que se mide la energía en el sistema internacional, en la práctica para referirnos al consumo de energía en nuestro hogar o en el comercio se utiliza otra unidad llamada kilowatt hora. Si conocemos el costo del kilowatt hora y la energía diaria consumida por todos los aparatos consumidos en nuestro hogar, como focos, radios, televisores, refrigeradores, etcétera, podemos calcular en pesos su costo diario. Con referencia al calefactor, ¿qué cantidad de energía consume si permanece 8 horas funcionando? Y la capacidad del calefactor es de 360 watts. Muy bien, la solución sería la siguiente. P, que es la potencia, sería 360 watts. T, que es el tiempo, igual a 8 horas. ¿Sí? Aquí tenemos que hacer la conversión en segundos, porque en la fórmula se usan los segundos, y así es como se mide el tiempo para este caso. Por lo tanto, serían 28.600 segundos. La incógnita pues va a ser la energía. Si sustituimos estos valores en la fórmula de la energía, ¿sí? Entonces vamos a tener que la energía eléctrica es de 10.296.000 joules. Te habrás dado cuenta que cuando te secas el cabello alrededor se siente calor. Esto se debe a que siempre que una máquina eléctrica realiza un trabajo mecánico, parte de él se transforma en calor, que dependerá de la intensidad de la corriente y de la resistencia del conductor. Por lo tanto, se ha encontrado que este efecto considera la resistencia eléctrica, la corriente eléctrica y el tiempo que dure circulando. Así se origina el efecto Joule, el cual se expresa de la siguiente manera. Q es igual a 0.24 por I al cuadrado por R por T, donde Q es el calor, I es la intensidad y se mide en ampere. Perdón, el calor se mide en caloría. R es la resistencia y se mide en ohm, mientras que T es el tiempo y se mide en segundos. Vamos a determinar qué cantidad de calor se produce en un tostador eléctrico que se conecta a una diferencia de potencial de 110 voltios durante 3 minutos y la corriente eléctrica es de 3 amperes. Los datos que tenemos entonces es que el tiempo es de 3 minutos. Sin embargo, hay que hacer la conversión a segundos. Por lo tanto, son 180 segundos. Y la intensidad es igual a 3 amperes. La incógnita, pues va a ser Q, que es el calor. Si sustituimos los valores de los datos que tenemos aquí en la fórmula, ¿sí? Y hacemos las operaciones, nos va a dar como resultado que Q, el calor, es igual a 1166.4 calorías. Tanto la electricidad como el magnetismo implican la atracción y la repulsión entre partículas. Es importante considerar que la electricidad y el magnetismo están estrechamente relacionados. Los campos magnéticos afectan las cargas en movimiento y las cargas en movimiento producen campos magnéticos. Los campos magnéticos variables incluso pueden crear campos eléctricos. Esos fenómenos significan una unidad subyacente de electricidad y magnetismo, que James Clerk Maxwell describió por primera vez en el siglo XIX.
La parte de la física que estudia la relación entre ambos fenómenos se conoce como electromagnetismo. El magnetismo estudia las propiedades que caracterizan a los imanes. También se dice que el magnetismo es la propiedad que posee un cuerpo cuando crea a su alrededor un campo magnético, que puede afectar mediante fuerzas magnéticas a otros imanes y a metales como hierro, acero, cobalto, platino, níquel y algunos otros. En términos de aplicación, el magnetismo es uno de los campos más importantes de la física. El magnetismo es esencial en la tecnología moderna como medio de almacenamiento de datos en cintas y discos magnéticos, así como en equipos de grabación y video, en la medicina en el uso de la resonancia magnética nuclear. Un imán es un material que de forma natural o artificial tiene la propiedad de atraer a elementos que contienen hierro. También puede atraer al níquel y al cobalto, pero con menor fuerza. De acuerdo con su naturaleza, los imanes se clasifican en naturales y en artificiales, los mismos que a su vez se clasifican en permanentes y temporales. Los imanes naturales son piedras extraídas de la Tierra que poseen poder magnético y están formadas por óxidos de materiales ferromagnéticos como las ferritas y la magnetita. Los imanes artificiales son barras de hielo que se han imantado con otro imán o sosteniéndolos a la acción del campo magnético producido por una corriente eléctrica. Los imanes artificiales se clasifican en permanentes y temporales, según si retienen o no las propiedades magnéticas de una vez desaparecida la fuerza magnetizante. Los imanes permanentes son imanes artificiales que han sido sometidos a algún tipo de tratamiento térmico y magnetizados por medio de corriente eléctrica. Se emplean en brújulas, bocinas para audífonos y altavoces. Si una pieza de hierro, acero suave o níquel se magnetiza por medio de una bobina donde pasa una corriente eléctrica, se observa que la magnetización se pierde minutos más tarde después de que se le retira esta fuerza. A este tipo de imanes se les denomina imán temporal. Los imanes temporales se emplean generalmente donde el imán tiene una bobina que lo rodea por la que pasa una corriente eléctrica. Estos se emplean en generadores, en transformadores, timbres, motores, bobinas, por nombrar algunos. Los cuerpos que no son imanes se clasifican en 3 tipos de acuerdo con la capacidad que tienen de ser atraídos. Los no imanes entonces se clasifican como cuerpos ferromagnéticos, cuerpos paramagnéticos y cuerpos diamagnéticos. Los ferromagnéticos son cuerpos que son atraídos fuertemente por los imanes. ¿Sí? Los paramagnéticos son cuerpos que son atraídos por un imán. Y diamagnéticos no son atraídos por los imanes. En los imanes podemos observar que la propiedad de atraer el hierro u otros metales no radica con igual intensidad en todo el cuerpo del imán, sino principalmente en pequeñas porciones de sus extremos en donde atraen dichos materiales. A estas regiones se les denomina polos magnéticos. Cuando colgamos por su punto medio una barrita imantada, observamos que uno de los extremos se orienta hacia el norte y el otro hacia el sur. El electromagnetismo es la parte de la física que se encarga de estudiar al conjunto de fenómenos que resulta de la acción mutua de la electricidad y el magnetismo. Nace como una rama de la física gracias a un experimento de Ørsted en 1820, quien observó una relación entre electricidad y el magnetismo. Consiste en que cuando colocaba la aguja de una brújula cerca de un alambre por el que circulaba corriente, aquella experimentaba una desviación. Así nació el electromagnetismo. El campo magnético es la región del espacio en la cual un imán ejerce su acción sobre otro imán o un material magnético. Podemos observar el campo magnético si colocamos sobre un imán un papel y sobre él espolvoreamos limaduras de hierro. Veremos cómo se agrupan esas limaduras formando claramente una serie de curvas que parecen unir a los polos del imán. Es el espectro magnético. La cantidad física asociada con el magnetismo que crea un campo eléctrico es un flujo magnético y se define de la misma forma que el flujo eléctrico, es decir, las líneas del campo eléctrico dibujadas a través de la unidad de área son directamente proporcional a la intensidad del campo eléctrico. Aquí una imagen de un campo magnético de un imán.
La palabra electromagnetismo, como ya habrás notado, es una palabra compuesta por otras dos, electricidad y magnetismo, y es precisamente las dos partes que esta teoría estudia, unificándolas en una sola. Los fundamentos de esta teoría fueron dados por el químico y físico británico Michael Faraday. Mediante sus estudios del campo magnético alrededor de un conducto por el cual circula corriente continua, fijó las bases para el desarrollo del campo electromagnético. También estableció que el magnetismo podía afectar a los rayos de luz y que había una relación entre ambos fenómenos, y más tarde formulados matemáticamente por James Clerk Maxwell. Estas ecuaciones diferenciales vectoriales unen en un mismo concepto al campo eléctrico y al campo magnético. Estas ecuaciones, en resumen, muestran que el campo eléctrico y magnético son solo dos caras de la misma moneda. Esta teoría indica que los fenómenos en un campo eléctrico también generan cambios en el campo magnético. Un ejemplo de esto es al poner una brújula cerca de un electroimán. La aguja, en vez de señalar al norte magnético, como regularmente lo haría, se dirige hacia donde el campo magnético está. Y de misma manera, fenómenos magnéticos generan cambios en el campo eléctrico. También existen campos electromagnéticos, y estos tienen un cierto tipo de radiación. La radiación electromagnética, comúnmente conocida como la luz. La luz también es conocida por ser parte del espectro electromagnético, como mencionaba previamente. La luz es una perturbación en un campo electromagnético, la cual transporta energía y se desplaza a 299.792.458 metros sobre segundo en el vacío. Esta velocidad da paso a una de las más grandes teorías, la teoría especial de la relatividad, de la cual hablamos en el video anterior. Regresando a la luz, las ondas electromagnéticas se pueden manifestar de muchas formas, dependiendo de su frecuencia. Ejemplos de esto son las ondas de radio y las microondas, que presentan frecuencias bajas. La luz visible, que está aproximadamente en el medio y es la que podemos observar, y la luz ultravioleta y hasta los rayos X y gamma. Estas radiaciones con una frecuencia muy alta. La luz, a diferencia de otros tipos de ondas como el sonido, no necesitan un medio para transportarse, pues pueden viajar a través del vacío. Según el modelo estándar, la partícula asociada a esta fuerza es el fotón. Esta puede ser representada como un pequeño paquete de energía, y mientras más energía tenga el paquete, mayor será la frecuencia y viceversa. Con esto terminamos la clase de Física 4 y es la última de la materia. Muchas gracias por su atención, los espero en un nuevo video.